tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como dijiste, yo soy Melina Raigada, soy productora asesora de seguros. Vengo trabajando en el rubro hace alrededor de 15 años, un poquito más. No vamos a decir tanto así no se me delata la edad, por favor. Y me especialicé en todo lo que es la planificación y la protección financiera. Como dijo Cristo, un poco mi parte es más conceptual, un poco más introductoria, para pensar un poquito por qué es importante planificar nuestras finanzas, ¿sí? Bien, yo voy a ir pasando la presentación, si alguno no puede ver o algo, veo que están todos muteados, pero me levantan la mano y me van avisando, ¿sí? ¿Qué es la planificación financiera? Bueno, es un proceso por el cual nosotros vamos a definir nuestras metas, nuestros objetivos financieros y vamos a diseñar todas las estrategias necesarias para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Yo, personalmente, considero que hay 4 puntos claves en lo que es la planificación financiera, ¿sí? Las metas, los objetivos, como dijimos anteriormente, que es definir para qué quiero yo juntar un capital, en qué tiempo, el ahorro, las inversiones y los seguros, que son todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar para lograr ese objetivo, la gestión de deuda, que es llegar a tener unas finanzas sanas, lo más sanas posible, ¿sí? Y lo que es diferenciar el flujo y el stock. ¿Qué es el flujo? Va a ser todo el capital que nos ingrese para cubrir todos nuestros gastos de manera regular. Y el stock va a ser todo el capital que lleguemos a acumular, ¿sí? Como les decía un poquito al principio, ¿para qué sirve planificar? Bueno, para poder tomar buenas decisiones el día de mañana a través de un análisis financiero y poder reducir el riesgo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo primero que tenemos que establecer es las prioridades, ¿sí? Y ustedes pueden decir, bueno, pero las prioridades que tengo yo, Melina, son distintas de las que tiene Cristóbal o de las que tenga cualquiera de ustedes. Pero yo creo que en finanzas podemos establecer una serie de reglas, ¿sí? Para establecer esas prioridades. Y nos vamos a basar trabajando con esta pirámide, ¿sí? Donde la base de todo lo que nosotros vamos a construir, ¿sí? Va a ser cubrirnos ante cualquier riesgo. Impredecibles y predecibles. Impredecibles como cuáles? Bueno, la muerte, enfermedades, accidentes, desempleo, ¿sí? Y predecibles, deudas. ¿Cómo nos vamos a cubrir? Obteniendo un seguro. Un seguro de vida no es solamente un seguro que, en caso de que, si a mí me pasa algo, los beneficiarios que yo designen van a cobrar un dinero. Un seguro de vida nos da la posibilidad de que si yo me enfermo, yo que soy la fuente generadora de ingresos, me enfermo, puedo tener un capital disponible para afrontar cualquier tipo de gastos que me genere esa enfermedad. Y ustedes me pueden decir, bueno, yo tengo la mejor prepaga del mundo, la mejor obra social del mundo, me lo cubre mi empleador, pero hay gastos que están más allá de esa cobertura, ¿sí? De la mejor prepaga o de la mejor, o del mejor empleador y que nos dé el tiempo necesario que nosotros necesitamos para afrontar esa enfermedad. Y yo siempre me gusta hablar un poco de un caso que me tocó a mí de cerca, que es el ejemplo de mi papá. Mi papá hace unos años tuvo un ACV, que quedó con una hemiplegia al lado izquierdo. Ellos vivían en la costa y a mi papá lo tuvieron que trasladar acá a Buenos Aires. Ese gasto de traslado, ese gasto de alojamiento que hubiese tenido que tener mi madre si no era porque yo estaba viviendo acá, no está cubierto por la obra social. ¿Sí? Si mi papá hubiese tenido un seguro o un ahorro o algo,
hubiese podido cubrir esos gastos de otra manera que no salgan de su bolsillo. Porque a veces una enfermedad, un gasto de este estilo, nos puede producir una pérdida importante. ¿Sí? Otro caso cercano que tengo yo, por ejemplo, es una pareja que yo tenía cuando eran chicos. Ellos tenían muchísima plata, muchísima. Y también por una, no una mala decisión financiera, sino por una jugada complicada que tuvo financieramente, se les complicó económicamente, empezaban a entrar en una bola de nieve de deudas, y ante esa presión, el papá de mi ex, porque era mi ex, también tuvo una ACV y falleció. Con 2 chicos, con una mujer que no trabajaba, donde los chicos tuvieron que cambiar de un día para el otro radicalmente el estilo de vida, dejar de ir a colegios privados para ir a colegio público, dejar de estudiar para salir a trabajar porque los ingresos no alcanzaban, donde perdieron la casa, donde perdieron todo. Y cuando yo, siempre esa historia me quedó porque yo veía la tristeza en él, ¿no? Más allá de la pérdida de su papá, de perder todo el estilo de vida, todo. Y siempre pensé, ¿cómo puede cambiar todo, ¿no? Cuando una persona se protege a sí mismo. Para el que queda. A veces uno lo piensa como un gasto, pero yo creo que es un acto de amor tener un seguro de vida. Otra, ¿para qué otra cosa sirve? Bueno, para lo que hablábamos un poco antes, todo lo que es cubrir accidentes. Chicos, Messi tiene aseguradas las piernas. Es su fuente de ingresos. Cintia Fernández se aseguró la cola. Es su fuente de ingresos. Nosotros somos nuestra fuente generadora de ingresos. Si, por ejemplo, una persona que trabaja en sistemas, que utiliza las manos, la vista, le pasa algo, poder tener una cobertura, que vos digas, bueno, me puedo, no sé, afrontar el tratamiento que sea, ya sea para una prótesis o lo que sea, eso también es un seguro de vida. Y así también me protejo porque yo, si llegué a construir algo de lo que vamos a ver más arriba de la pirámide, no lo tengo que salir a malgastar, a dilapidar, a perderlo. Si yo primero construí mi base, todo lo que yo vaya construyendo después no lo voy a perder. Cuando uno empieza a construir una casa, ¿por dónde empieza? ¿Por el techo? No, empezamos por los cimientos. Esto es lo mismo. Una vez que después que trabajamos con la protección, ahí sí empezamos con lo que es la acumulación de riqueza. Voy a empezar a trabajar con un ahorro. Una vez que yo tengo ese ahorro, lo empiezo a invertir. Cristo después se va a ocupar de tirarle unos tips geniales. Y la idea es llegar arriba a la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Bueno, es cuando yo tengo un flujo de stock. Mezclé las dos cosas, perdón. Es cuando yo logro armar otro stock un poco más pasivo que me genere una renta. ¿Sí? Bien. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, siempre nosotros en finanzas recomendamos que del 100% de nuestros ingresos, dividirlo en 3, donde un 50%, perdón, va a ir a todo lo que son gastos fijos, vivienda, colegio, la alimentación, los impuestos, todo lo que uno tenga que pagar fijo mensualmente. Un 40%, todo lo que es gastos variables, si yo quiero ir al cine, los gastos de tarjeta de crédito, no sé, ir al teatro, lo que sea, dentro de lo que vamos a poner también el ahorro a corto plazo, y un 10% a todos estos objetivos financieros que hablábamos anteriormente.
¿sí? Que es lo que vamos a planificar a futuro, donde vamos a ahorrar y donde vamos a invertir. Bien. Recién hablábamos que dentro de lo que era el 40% nosotros teníamos el ahorro a corto plazo. ¿Qué es el ahorro a corto plazo? Bueno, es cuando yo ahorro con un plazo de 1 a 2 años con objetivos cercanos. Comprar un auto, irme de viaje, si planeo casarme en algún momento, los 15 de mi hija, por ejemplo. Cosas que van surgiendo durante la vida. Yo ahorro, consumo y gasto. Por eso decimos también que el ahorro a corto plazo es ahorro de consumo. Y vuelvo a empezar. Ahorro, consumo, gasto. ¿Sí? Y así sucesivamente. En distintas etapas de nuestra vida. Siempre nosotros lo que recomendamos es que, paralelo a eso, por eso lo diferenciamos en el gráfico anterior, nosotros vayamos construyendo con ese 10% que separamos un ahorro pensado más a mediano y largo plazo, donde pensemos, ¿por qué no en otras metas financieras, pero también en nuestro momento de retiro? Por eso decíamos a largo plazo que la idea es que trabaje por el interés compuesto y que ese crecimiento sea exponencial. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué es importante empezar esto hoy, ahora, y no esperar? Porque a veces uno dice, bueno, antes hablaba yo un poco de lo que son las prioridades. A veces se complica decir, bueno, yo separo este 10% porque tengo gastos o porque para mí es más importante, por ejemplo, la educación de mis hijos, pero el tiempo pasa así y a veces no nos damos cuenta. Eh, y es difícil, yo sé que es difícil, sobre todo en el país en el que vivimos, pero también es difícil llegar a los 60, 65, 70 años y tener que ponerse a trabajar. Porque una cosa es trabajo por placer, porque me siento activo, porque me gusta, porque me siento joven, porque necesito mantenerme en actividad. Y otra cosa es tener que salir a trabajar porque la jubilación no me alcanza, porque tengo que esperar a que el gobierno me dé un bono, porque tengo que depender de la ayuda de mis hijos. Los dos casos son difíciles, pero es donde ahora nos tenemos que poner a pensar, o a elegir, mejor dicho, el difícil que queremos. Si el de sacrificarnos ahora para construir ese cúmulo de dinero a futuro, o el de tener que salir a trabajar cuando tenemos que estar en nuestra etapa de descanso, de disfrute. Se me tiró la computadora, perdón. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, es que vamos a hablar de las distintas etapas de la vida financiera, ¿sí? Este gráfico se conoce como el teorema de Tepuy, o como bien lo dice ahí, etapas de la vida financiera, donde dividimos nuestra vida en 3 etapas. La primera etapa, que es la de déficit, que va a estar cubierta por nuestros padres, porque nosotros somos niños y es nuestra etapa de formación. La segunda etapa, que es la etapa de superávit, donde es nuestra etapa de crecimiento, donde crecemos financieramente, donde nuestros ingresos crecen, ¿sí? Es nuestra etapa productiva. Y volvemos a la etapa de déficit, donde nuestros ingresos van a bajar porque dejamos de generar. Y debería ser nuestra etapa de disfrute, como les decía antes, y no ser una etapa donde tengamos que seguir trabajando para seguir generando. Bien. Bueno, continuando un poco no te tildes,
con el hilo de la conversación. Muchos estudios dicen que de 100 personas que llegan a los 65 años, 64 personas, como les comentaba un poquito antes, van a tener que depender de sus amigos, de sus familias, de bonos del Estado, de caridad, para poder llegar a fin de mes, ni siquiera mantener el mismo estilo de vida de antes. 26 personas no llegan a los 65 años, no llegan a vivir a los 65 años. Y de las 10 personas que quedan en la punta de la pirámide, 5 van a tener lo suficiente para vivir, 4 vivirán holgadamente y solamente una será rica. A mí me gusta explicar esto porque es como más impactante, como más visual y te ayuda a pensar dónde quiero estar yo cuando llegue a esa edad. ¿Acá abajo o acá arriba? Y cuando yo hago esta pregunta, nadie me dice acá abajo. Claramente, ni en el medio, obvio. Bueno, empecemos a trabajar ahora para llegar ahora. Empecemos a planificar ahora para estar acá arriba. ¿Sí? Bien. Todas las inversiones tienen 3 características: liquidez, seguridad y rentabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿pueden tener las 3 características a la vez? No. O son líquidas y rentables, como por ejemplo, no sé, las criptomonedas, que sabemos que tienen mucha rentabilidad, pero que también son un riesgo muy grande. Hacer trading. Ojo ahí, porque no digo que esté mal hacer trading, pero hay muchos que prometen todo en tiempo récord y no existe eso. Uno no se puede hacer millonario en 2 días. Nadie te puede prometer eso. Y han salido en la tele, en todos lados, muchas estafas que se han hecho de todo. Hay muchos que trabajan, es símil a lo que es un sistema piramidal, donde te venden un curso, porque en realidad a veces te dicen que vos haces trading y lo que te están vendiendo es un curso, y después tenés que salir a revender ese curso para hacer dinero. Entonces, yo ahí tendría un poquito de cuidado, pero el que realmente lo hace, el que realmente lo estudia, hay que dedicarle tiempo, hay que estar muy pendiente, pero puede ser rentable. ¿Sí? Después puede ser rentable y seguro, por ejemplo, comprar un inmueble. Sabemos que los inmuebles no se desvalorizan, que yo lo puedo, si no lo necesito, lo puedo alquilar, de ahí tengo un ingreso mensual. Pero, no digo que esté mal, pero me parece que hay alternativas que son un poco, no sé si mejores, un poco más líquidas o una manera de diversificar, que es teniendo un plan de ahorro a largo plazo, con un seguro de ahorro, con un seguro de retiro, donde tenés más liquidez, donde si el día de mañana te pasa algo, es un poco lo que hablábamos al principio, ante alguna enfermedad, fallecimiento, lo que sea, yo no tengo que salir a malvender esa propiedad. Y después tenemos, puede ser que sea seguro y líquido, como por ejemplo comprar dólares, tener un plazo fijo o cualquier otro instrumento de inversión. Me parece que fui como muy rápido, no me gusta, yo no me siento bien con los monólogos, como que arranqué así, puse quinta a fondo y pasó la vida, pero bueno, espero haber sido clara, que les haya servido de algo. No sé si quieres que cortemos acá por si alguien quiere hacer pregunta de estos, así no se mezcla. No sé, Cristo, ¿cómo querés? No sé si alguien quiere preguntar algo. Ah, bueno, si no, las preguntas también las pueden dejar en el chat si quieren, pero si no, seguimos y después contestamos todas las preguntas al final. Si les queda alguna duda de esto de Melina, bueno, lo vemos después. Entonces, Dale, ¿me compartís pantalla, Eri? sí.
para que estoy abriendo. No sé si quieres empezar mientras yo abro el archivo. Necesitaría ver ya feeling, son ayuda a memoria. Dale. Ahí está abriendo. Espera que. Puede fallar, decía tu Summer. Sí. Puede fallar, puede fallar. No sé, si quieren aprovechar para tomarse un mate, un café, tomar agua. Un comentario mientras, sino respecto a lo que decías del trading. A ver, Sí, el trading existe hace años y hay gente que lo hace. Pero por lo general la gente que lo hace es gente profesional que trabaja en la mesa de dinero de un banco o de una empresa financiera, ¿sí? Es su trabajo. Así como uno está 8 horas trabajando en lo suyo, esas personas están 8 horas haciendo trading. Tienen, digamos, el conocimiento que tienen es profesional, va más allá de un curso que uno puede pagar y hacerlo como hobby, ¿sí? Entonces, en sí, de la gente que hace trading, el 1% lo hace bien. Y si hay alguien que lo hace bien, difícilmente, o sea, digamos, pensémoslo así, tiene la fórmula de hacer plata rápido y fácil. Y yo, la verdad, si tuviera esa fórmula por gente que tiene menos de $1 millón, no me siento a hablar. Estamos sinceros. O sea, seamos un poco realistas, ¿no? Pero bueno, bien, Nelly. Ok. Acá un tu poco. presentación. Vos me vas diciendo cuando arrancamos. Bien, entonces yo como les decía voy a hablar un poco más de los instrumentos que existen, ¿sí? Y de cómo tal vez podemos elegirlos. Entonces lo primero que hay que entender es qué es la bolsa, ¿sí? La bolsa, para entender eso tenemos que distinguir lo que es mercado primario y mercado secundario. Entonces, mercado primario se dice que uno adquirió un activo en el mercado primario cuando se lo compra directamente a la entidad que lo emitió, sea una empresa o un gobierno, ¿sí? Si yo al gobierno le compro directamente el bono de deuda que emite, o a la empresa le compro la acción directamente, o la obligación negociable que emite, eso es una operación en mercado primario. Los que tienen cuenta de inversión, seguramente le habrá llegado más de alguna vez un mail de su broker diciéndoles que hay un llamado de licitación de X empresa. O mismo a veces también se hace llamada de licitación del gobierno por bonos. Bueno, ese llamado de licitación es un llamado para querer operar en el mercado primario, ¿sí? Ahí aparecen tres personas porque justamente el intermediario vendría a ser el broker. Y la otra persona, la que está en pantalón marrones, sería la persona interesada en comprarlo, ¿no? Ahora, mercado secundario, en vez de uno comprarle directamente a la entidad, lo que hace es comprarle a alguien que está dispuesto a vender un activo que ya tiene. O sea que necesariamente la gente que opera en el mercado secundario, tal vez no la persona directamente a que le estoy comprando, pero si hacemos una cadena para atrás de a quién le estoy comprando y ese le compró a alguien, le compró a alguien, en algún momento alguna de esas personas le compró en el mercado primario. ¿Sí? Entonces, todas las operaciones en bolsa, cuando uno entra a querer comprar acciones, bonos, fondos y demás, son operaciones que se hacen en el mercado secundario. Se lo estoy comprando a alguien más que también está dispuesto a vender. ¿Sí? ¿Cómo funciona la bolsa entonces? Es un poco parecido a cómo funciona una subasta. Todos alguna vez habrán visto alguna subasta. Hay una persona que está dispuesta a vender yo lo he visto con inmuebles, lo he visto también en Discovery, en algunos de esos canales, hay esos programas de containers y demás. Es una persona que dice, está este container, digamos, ¿quién ofrece más dinero por esto? Y muchas personas eh, ofreciendo, digamos, cuánto están dispuestos a pagar. Bueno, en la bolsa también hay muchas personas dispuestas a comprar, pero también hay muchas personas dispuestas a subastar, si se quiere, ¿sí? O sea, no es un solo subasta, no es una sola persona vendiendo como es una subasta, sino que son varias personas. Muchas personas a la vez queriendo comprar y muchas personas a la vez queriendo vender, ¿sí? Por eso en las películas o en la televisión, cuando uno ve imágenes de la bolsa, que a todo el mundo los gritos, corriendo y demás, y porque es medio así. Imagínense, grita uno un precio, grita uno te lo vendo tal, yo tengo esta otra y demás. Pero bueno, por suerte ahora es todo digital, se hace todo de manera electrónica y mismo la gente que opera en bolsa está con unas tablets mandando órdenes y demás. Se hace un poco más civilizado, digamos, ¿sí? Bien, entonces, yendo a los instrumentos, podemos dividirlos en dos grandes categorías.
los instrumentos de renta fija y los instrumentos de renta variable. ¿Sí? Instrumentos de renta fija básicamente lo que son una deuda que emitió la entidad, sea el gobierno, sea una empresa. ¿Sí? Ahí aparece bonos, letras, obligaciones negociables, caución y demás, pero en sí es una deuda, es una obligación y una promesa de pago a futuro. La diferencia que hay entre bonos y letras, por más que se llamen distinto, es el tiempo al cual te prometen que te van a pagar. Los bonos, por lo general, tienen un tiempo de más de un año y las letras tienen un plazo de vencimiento de menos de un año. ¿Sí? Ahí les puse algunos ejemplos de bonos, famoso al 30, FD35. Si escuchan hablar bonos soberanos, son bonos del gobierno. Si en algún momento escucharon hablar bonos subsoberanos, es porque son bonos de provincias, de gobiernos provinciales, ¿no? Letras, si habrán escuchado hablar, ahora están las LECAPs, que están rindiendo un poquito más que un plazo fijo, digo porque son cosas que se escuchan ahora. En su momento estaban las LETES, que ofrecía el Banco Central, que eran en dólares. ¿Sí? De vuelta, son bonos o son deudas del Banco Central que tiene con personas que están dispuestas a prestarle dinero a un plazo menor de un año. Ahora, antes estaban las LELIQs, que todo el mundo le tenía miedo. Bueno, eso eran letras que solamente podían comprar los bancos, al Banco Central, y que vencían en una semana, llegaron a hacer un tiempo. Y no sé si en un tiempo llegaron a durar un día. Por eso había tanto miedo antes. Pero bueno, ya no existe más la LELIQs, ahora existen estas LEFI, que, bueno, estaba por una charla, ¿no? Cómo se instrumentaron y qué terminó saliendo. Después, las obligaciones negociables, o abreviándolos, son ONs, también son bonos, títulos de deuda, pero son de empresas privadas. ¿Por qué se les pone otro nombre? Porque sí, para complicar un poco la vida, hacerse los sofisticados, los asesores financieros, pero en realidad todo esto es deuda. La caución es como una especie de mini plazo fijo, ¿sí? Uno cuando constituye un plazo fijo le está prestando plata al banco, digamos, el banco tiene una deuda con uno, la caución estaría teniendo una deuda con aquel que toma caución. La caución uno lo que puede elegir es, si bien está la tasa, que cotiza como si fuese el precio de algún otro activo, ¿sí? También está el plazo, uno puede elegir. Puede hacer caución a 30 días, muy parecido a lo que es un plazo fijo, o puede hacer caución a un día, como mínimo. ¿Sí? Como sugerencia, si en algún momento tienen plata líquida, un viernes, y no tienen pensado usarlo, cauciónenlo y les va a rendir un interés sábado y domingo, por más que no se opere. ¿Sí? Nunca se queden líquidos un viernes. Están perdiendo, digamos, el interés que les pagan. Entonces, estos instrumentos que les conté recién son de renta fija porque uno tiene la certeza de el momento en que le van a pagar y cuánto le van a pagar. ¿Sí? Está pactado, digamos, es una obligación legal el que una entidad haga frente a sus deudas. ¿Sí? Ahora, los instrumentos de renta variable se llaman así porque uno no tiene la certeza ni cuándo le van a pagar, ni cuándo. ¿Sí? Ni cuánto, ni cuándo. Habrán escuchado hablar las acciones, CDR pagan dividendos, sí, pero no todas pagan dividendos y uno nunca sabe cuánto te van a pagar dividendos. Uno no sabe hasta que no lo anuncia la empresa. ¿Sí? Pero bueno, igual ahora voy a profundizar un poquito más qué son acciones y demás. Si querés pasar, Meli. Sí. Si me dejas un tip, porque recién ahora me estaba pensando, Sí. no hablabas de la caución, yo por ejemplo lo que hago es la plata del alquiler, cobro a principio de mes, la pongo en una caución y por lo menos es una semana que me genere una renta. Está muy bien. Es un ejemplo práctico, por así decirlo, de cómo usar una caución. Exacto. Sí, es más que nada plazos de menos de un mes. Uno recomienda usar caución. ¿Sí? Bien, entonces, yendo un poco a las acciones, cuando uno compra una acción, uno lo que está pasando a ser es el dueño de una porción de la empresa. ¿Sí? O sea, las empresas se pueden fondear, digamos, de dos maneras, o emitiendo deuda, pidiendo un préstamo al banco, emitiendo un ON en la bolsa, o saliendo a vender parte de su empresa, que vendría a ser las acciones. ¿Sí? Entonces,
Se podría hacer una charla entera, no, se podría hacer un curso entero de cómo elegir acciones y demás. Ni siquiera alcanza con una charla de curso entero, porque hay distintas técnicas y distintos métodos. ¿Sí? Pero digamos, eh, a veces lo que conviene, si uno quiere comprar acciones, más que comprar una empresa en particular o demás, conviene tal vez comprar un conjunto de acciones. ¿Sí? Esto es a través de un fondo de inversión en acciones, o también lo que pueda tratar de hacer uno es comprar un índice bursátil. ¿Sí? A ver, cuando dicen que la bolsa cayó en Argentina, debe haber cuántas, 77 empresas cotizando acá en el Merval. Uno dice subió, cayó. Bueno, algunas habrán subido, otras habrán bajado. Pero cuando se dice subió, cayó, lo que miran es el índice, el Merval, que es el conjunto de las acciones de la bolsa de Argentina. Entonces, si uno no quiere elegir, quiere ponerse a ver, a leer los balances, estudiarlos y hacer unos cálculos de qué acción conviene comprar, tal vez uno lo que le conviene es comprar directamente el índice. No hay índice en particular del Merval, perdón, no hay un ETF, sí, claro, uno no puede comprar el índice particular del Merval, pero sí puede comprar los índices, tal vez de Estados Unidos, a través de un ETF, ¿sí? Por ejemplo, así como está el Merval acá en Argentina, está en Estados Unidos el S&P 500, S&P 500, que vendría a representar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿sí? Uno puede comprar ese índice, comprar las 500 empresas a la vez, comprando ese ETF que se llama SPY. ¿Sí? Podría, si no, también comprar otro índice como el Dow Jones, el ticker o la abreviatura para comprarlo es DIA, o el Nasdaq, que también es otro índice enfocado capaz más que nada en lo que es empresas de tecnología. El Dow Jones es más de empresas del sector industrial. El Nasdaq, el ticker es QQQ. ¿Sí? Olvidé una cosita, ¿podés volver para atrás, Meli? Para que me dé cuenta. Bien. Si bien renta variable son acciones, habrán escuchado hablar CDRs. CDRs son acciones, pero de empresas de afuera. ¿Sí? O sea, uno no puede comprar Apple si se quiere, porque uno está en la bolsa de Argentina y Apple cotiza en bolsa de Nueva York. Entonces, lo que permite el gobierno es a aquellas empresas financieras que tienen cuenta en Argentina, que tienen cuenta en Estados Unidos, acá creo que lo hace el Banco Comafi, no sé si hay alguna otra más, es compra el Banco Comafi la acción de Apple afuera en su cuenta de inversión y para poder operarla acá emite un certificado de depósito argentino, eso quiere decir CEDAR, para poder vender ese papel, digámoslo, de Apple. ¿Sí? Entonces, ese instrumento representa la tenencia de la acción de Apple en pesos acá en la bolsa de Argentina. Así como existen los CDRs, también existe al revés. Hay empresas de Argentina que pueden cotizar en Estados Unidos, que es como la inversa del CDR. Eso se llaman ADRs. ¿Sí? De hecho, cotiza YPF, Banco Francés, Banco Macro, este, alguna otra más de haber, YPF, Banco Galicia y demás. Ahora sí, Meli, ¿puedo seguir? ¿Una ¿Una más? más? Sí. Bien, entonces, este gráfico lo que muestra un poco es la suba y la bajada del precio de lo que fue Microsoft, ¿sí? Para que vean un poco lo que es cuando uno a veces escucha comprar acciones que rinden más. Sí, rinden más, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Sí? Abajo, en el eje de abajo, lo que tenemos es el tiempo. Fíjense, esto arranca en 2021 y va hasta, si mal no recuerdo, agosto de este año. ¿Sí? Ujú. Y en el eje derecho tenemos el precio al que cotizaba la acción de Microsoft. Entonces, a la larga termina subiendo, ¿sí? Pero entre medio es algo como muy variable la acción. Uno tiene que estar seguro de que cuando compra acciones no la va a tocar por lo menos en un año, ¿sí? Porque puede comerse alguna de estas caídas medio bruscas que hay acá, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, el año 2022, fíjense que todo el año fue caída, o la tendencia fue caída, por más que hubo subas entre medio. Entonces, de vuelta, el que hace trading lo que trata de hacer es tratar de predecir estos movimientos, que es algo sumamente imposible, o sea, no imposible, pero sumamente difícil, que yo no recomiendo. Mi recomendación es más que nada, comprar, esperar y dejarlo estar. ¿Sí? Entonces, la siguiente, Meli. Dale.
Este es el mismo gráfico anterior, pero es un poco más largo el tiempo. Arranca en 2013, a mediados de 2013 creo, y va hasta de vuelta, agosto de 2024. Ahí me alcanza a marcar septiembre, pero no, falta un poquito. Entonces, a ver, como les decía, ¿rinden más en las acciones? Sí. En el corto plazo no, es hasta más arriesgado. Pero fíjense en el largo plazo. En 2013 llegó a valer, corregime Meli, que yo no veo muy bien, $33, más o menos. Sí, 35 dólares. sí. 2014. 10 años después, 417. O sea, vean por cuánto subió en 10 años. Sí. Entonces, eh, ¿rinde más las acciones? Sí, pero tengo que estar dispuesto a esperar. Si no, si solamente quiero hacer una inversión de acá a un año, no es lo más seguro invertir en acciones. Va a ser más seguro invertir en bonos o en alguna otra cosa. ¿Sí? La que viene. Ahora, hay muchas veces que he escuchado colegas que dicen comprar acciones porque las acciones, hay acciones que pagan dividendos mes a mes, ¿sí? Y podés tener un ingreso extra todos los meses. La realidad es que el dividendo es muy poco lo que paga en relación a lo que vale, ¿sí? Acá estamos viendo el dividendo de lo que es Microsoft, pero fíjense, por cada $100 invertido en Microsoft, el dividendo que nos paga 72 centavos de dólar en un año, si bien paga trimestralmente. Entonces, ¿hay gente que vive solamente los dividendos y deja la plata estar? Sí, pero entiendan un poquito la magnitud de la plata que tiene invertida. ¿Sí? Si uno quiere abrirse una cuenta con $10.000, y la verdad que no te conviene pensar que vas a hacer un portafolio de dividendos. Estás más conectando un poquito con lo que decía Meli, en la etapa de acumulación. ¿Sí? Después, a futuro, cuando llegas a la etapa de transformación en que tenés un stock lo suficientemente grande que te permite tener un ingreso pasivo, ahí sí podés llegar a volcarlo y pensar en una estrategia que te genere una renta mensual, tal vez en dividendos de empresa. Pero, pero sí, necesitas, yo a veces recomiendo mínimo. Esta Microsoft igual no paga tanto, hay otras que pagan un poquito más, pero yo creo que menos de $100.000 ni se te ocurra. ¿Sí? Bien, sigamos un poco. Esto es un poco lo que les decía antes para que vean la magnitud. Estos son 200 años de bolsa. ¿Sí? Si con $1 hubiera invertido en acciones, perdón, me hubiera quedado el dólar, lo hubiera invertido en oro, lo hubiera puesto en letras, que en inglés se dice bills, o lo hubiera puesto en bonos, que son un poquito más, o en acciones. Fíjense que en acciones rinde muchísimo más. Esto ya es ajustado por la inflación, todo esto. El dólar sabemos que se deprecia. En 20 años el dólar pierde más o menos lo que pierde, bueno, ahora es muy difícil usarlo, pero lo que pierde el peso en un año. Así que tampoco es algo factible acumular dólares por 20 años. Pero fíjense cómo se han ido planchando el rendimiento de los bonos. Esto es, claro, cerca de la década del 30, cuando se crearon los bancos centrales, dejaron de rendir los bonos a las letras y las acciones sí continuaron creciendo. Bien. Digamos, bien, entonces, ¿cómo es un bono? Básicamente es esta imagen, es una promesa de pago de cierto monto de dinero. Te dicen cuánto tiempo te lo va a devolver, más una tasa de interés que te va a pagar por año, si se quiere. Entonces, el bono paga intereses regularmente, depende del bono, te lo tiene que decir cada cuánto te va a pagar intereses. También los bonos acá en Argentina, no es que te pagan, digamos, acá dice 1.000 euros que te van a pagar al final según este bono, porque no está dividido, digamos, una cosa entera. Pero acá los bonos por lo general te lo pagan, la parte blanca, digamos, de acá te lo pagas semestralmente, ¿sí? 2 veces al año. Como que te lo van pagando en cuotas hasta el vencimiento, no es que te lo van a pagar recién en 5 años. Entonces, pasá la que viene, Beli. La otra, así termino de hablar de esto. ¿La anterior o la que sigue? Una más, después volvemos a eso. Por Bien. ejemplo, una tabla de bonos es un poco así. Primera columna, simplemente el nombre del bono. Ticker o la abreviatura de cómo buscarlo, porque el nombre es muy largo para escribirlo. ¿Cuándo vence? ¿Cuándo se termina de pagar el bono? Amortizaciones, cada cuánto pagan la parte blanca que mostrábamos recién. Pago de cupón,
ahí que dice fecha, es la parte verde, los distintos cupones que estaban ahí, los intereses. Cotización es simplemente el precio. Ahora le explico paridad. Rendimiento o TIR se le llama a esto, se le llama así yo, dependiendo del precio del bono, cuánto me va a rendir. Y duration es una medida de sensibilidad, pero me dice en años, cuando yo compro el bono, cuánto tiempo tardaría en recuperar la inversión. ¿Sí? Es decir, vamos con otro ejemplo. Si yo me compro un inmueble y lo pongo en alquiler, ese alquiler me va a ir generando ingresos, bueno, dependiendo cuántos años tardo en recobrar la inversión inicial del alquiler del inmueble con los alquileres. Eso es lo que me marca un poco la diferencia con los bonos. ¿Sí? Ahora sí, volví para atrás. Entonces, esto ha sido un poquito difícil de entender, o a mí me costó, me acuerdo cuando estaba estudiando. Antes, en la diapositiva anterior, digamos que decía, te prometían que te iban a pagar 1.000 euros. Pero esto no necesariamente quiere decir que yo en la bolsa tengo que dar 1.000 euros para hacerme de este título. El precio del bono puede ser menor. O sea, puedo comprar, digamos, un derecho a que me paguen 1.000 euros por menos plata. ¿Sí? Y para que se den una idea, una cuenta de las magnitudes, ahora sí volveré. Esto es en bono de Argentina, se emitió en 2020 para repagar la deuda. Acuérdense, estamos en default. El gobierno tuvo que emitirlo. No, por lo general los bonos en un país normal deberían valer 190 y algo, pero lo tuvo que emitir a un precio de 50, ¿sí? Es decir, con 50 dólares yo compraba el derecho a poder cobrar 100 a 2030, ¿sí? Eso es un precio así de bajo, es típico de un país que está en default, porque está en default la gente no confiaba y no pensaba que se les iban a pagar, ¿sí? Esa relación, digamos, que hay entre el precio del bono y el valor nominal, digamos, lo que me promete que me va a pagar, es lo que se llama paridad del bono. ¿Sí? Está en paridad de 50 cuando se emitió. Ahora, después fue subiendo el precio, ¿no?, del bono porque ahora tenemos superávit fiscal y la idea es que el gobierno ya pagó parte de lo que es el 30 en julio y en enero, y hace poquito anunció el pago de enero también. Entonces hay como una vuelta en la confianza. Dicen, bueno, lo está pagando, parece que lo va a seguir pagando. Subo el precio de nuevo, más gente está dispuesta a comprarlo. Así que, bueno, ahora sí pasa la que viene. Entonces, acá más allá de la paridad que le expliqué un poco recién, lo que quiero entender es esto, lo que es rendimiento o TIR, se le dice, y duration. ¿Sí? Básicamente la duration es cuánto tiempo tardo en recobrar la inversión inicial. Bien, seguime un poquito. Acá simplemente por si alguno compra dólar MEP, pues no sabe lo que es el dólar MEP, cómo se compra. Estos bonos del gobierno que les decía se pueden comprar en pesos y dólares, pero te pagan en dólares. Para hacer la compra del famoso dólar MEP, uno compra AL30 en pesos y vende, ese mismo bono lo puede vender no solamente en AL30, lo puede vender en AL30D para hacerse de los dólares. Entonces la diferencia de precios en pesos y dólares es lo que se conoce como el tipo de cambio dólar MEP. ¿Sí? ¿Pasar la que viene? Ahora, bonos en pesos, hay tres tipos de bonos. Los bonos que ajustan por ser, esto se lo digo por si lo escucharon nombrar alguna vez, son aquellos bonos que ajustan por inflación. ¿Sí? Eh, los bonos que ajustan por Badlar, Badlar es la tasa de los plazos fijos, que bastante tiempo fue 1.000.000 de pesos, yo no sé si lo habrán actualizado, porque ahora no es tanto 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Y Dollar Link, los bonos Dollar Link son bonos que ajustan por la devaluación. ¿Sí? O sea, hoy en día mucha gente no quiere pesos, entonces tiene que, o sea, la Comisión Nacional de Valores sacó distintas tasas para realizar los bonos en pesos. ¿Sí? Pero bueno, esas son las tres grandes categorías. Bien. Ahora, los fondos comunes de inversión. Así como teníamos instrumentos de renta fija y renta variable, también tenemos fondos que pueden dividirse en renta fija o fondos de renta variable. Renta mixtas tendría que ser un mix de los dos, de renta fija y variable. Y también tenemos fondos de money market, ¿sí? Que más que nada es
Money market vendría a ser, así como le decíamos, la caución para plazos a menos de una semana. El money market tiene, sí, por lo general tienen algo de caución, pero tienen también tal vez alguna otra letra que puede llegar a rendir en poco tiempo. Y siempre buscan tratar de ganarle el plazo fijo. ¿Sí? Es como una buena idea si uno no solamente quiere hacer caución y quiere hacer algo más, pero no se atreve a hacerlo por su cuenta, ¿no? ¿Hay un poquito más? Bueno, esto es un poco lo que explicaba recién, lo que son renta variable, renta mixta, renta fija, money market. Así que pasámosle. Hay un poquito el plazo, ¿no? De qué se recomienda. Como le mostré el gráfico de Microsoft, todo lo que sea renta variable es recomendado a largo plazo. Lo que es renta fija, capaz es más recomendado, depende del instrumento que estén puestos, si son bonos, si son más letras o demás, ahí puede depender el plazo. Renta mixta también, depende de cuánto de renta mixta, cuánto de renta variable. Y money market sí, para un plazo corto, definitivamente. Entonces, esto es un ejemplo de un fondo común de inversión, ¿sí? Es un fondo de money market. Entonces, fíjense lo que yo les decía antes, de la duration y la TIR. Dado que el de money market está pensado a corto plazo, la duration, fíjense que está en cero. La TIR vendría a ser el rendimiento, lo esperado, que me va a rendir en un año, perdón, eso no lo había dicho. ¿Sí? Eso está en pesos, 42% en pesos. Esto igual es información vieja, habría que actualizarlo. Pero, pero bueno, para que vean un poquito, cuando vean el prospecto de un fondo, fíjense, la duration, la TIR y que les haga sentido. De hecho, este dice horizonte de inversión recomendado corto plazo. Ahí está un poco cómo está la composición. Cuenta remunerada. Esto es como pareció lo que es las billeteras virtuales. Tiene plazo fijo tradicional, plazo fijo precancelable y caución. ¿Sí? Típico fondo de money market. ¿Sí? Pero bueno, eso era principalmente lo que quería decir. Duration y TIR para elegir un fondo. Este es uno de retorno total, creo que es sí, renta mixta, dice ahí, tipo de fondo. Tiene una duration de 1.4, una TIR de 54,8. O sea, fíjense que al ir aumentando la duration también es más, aumenta la TIR, el rendimiento esperado al año. ¿Sí? Entonces, tal vez liqueando un poquito con lo que decía Meli, esto de la liquidez. Cuando uno resigna liquidez, también espera que sea algo más rentable, ¿sí? Como mostraba en el gráfico. Ah, bueno, acá pasa lo mismo. Duration de 1,4, rendimiento de 54%. Un horizonte, acá dice horizonte de inversión largo, a mi gusto yo diría un poquito más corto, mediano, pero bueno, vamos a ver el criterio del portafolio manager. Pasa a la otra. Este es un fondo en dólares, que también los hay, casi todos en ONs o bonos corporativos, se le dice también a las obligaciones negociables. Fíjense, duration 2 años, 2.3, una TIR de 7. Fíjense bien la moneda, acá donde es en dólares, por supuesto que va a ser mucho más baja que en el anterior, que eran en pesos. Pero bueno, eh, nada, está pensado, acá dice horizonte mediano plazo. Yo con una duration 2.3 lo haría un poquito más largo, si se quiere, pero bueno, no está mal. Ahí está un poquito la composición. Bonos de empresas de energía, de petróleo, de algo líquido tienen, de empresas financieras, deben ser bancos y demás. ¿Pasa el otro, Meli? Y este es un fondo de acciones, o renta variable, como dice ahí a la izquierda. ¿Sí? Fíjense que acá no hay TIR y duration, porque la TIR y duration es para renta fija, y esto es pura y exclusivamente renta variable. Entonces, como bien dice ahí, el horizonte de inversión es largo plazo, y acá uno al no tener TIR, uno lo que puede decir es, bueno, si es largo plazo, ya sé que es para varios años, me olvido y compro igual, y lo dejo en manos del portafolio manager. O bueno, gente que tal vez le gusta mirar y piensa sacar algún estudio estadístico, tiene ahí la información de cuánto fue rindiendo mes a mes. ¿Sí? Entonces, pero fíjense cómo va rindiendo, no es para algo de un mes a otro. Último mes que está ahí rindió 7,4%, mes anterior había caído 7,4%, antes había caído 3%, antes había aumentado 25%. Entonces, fíjense como que es difícil tratar de invertir y sacarle un provecho en menos en un mes cuando uno invierte en renta variable. Siempre. Recomendación para más de un año. ¿Sí? Bien. La que viene. Así que bueno, esto es un poquito si alguno no tiene cuenta de inversión y quiere abrírsela.
puede abrírsela con nosotros. Estos son los alias, si se quiere abrir con Invertir Online, Balance o Enview. ¿Sí? Y bueno, esto es como, nada, para resumir. Así que gracias por la atención. Quedamos abiertos a preguntas. Excelente, muchas gracias. Yo sí les quiero hacer una pregunta, Sí, dos Martín. preguntas en verdad. Por un lado, ¿qué garantía? A ver, yo pasé varias crisis, yo tuve pago 20, que después no me pagaron, te estabas viendo los bonos que vos mostraste, que fueron los que se convirtieron. ¿Qué garantía hay de que los instrumentos se paguen? Si es que hay garantía o no. Eso por un lado, ¿sí? Digamos, si querés pensemos en 2001, pero si no, pensemos en cualquier otra, digamos, lo que hizo el gobierno anterior con los bonos, que me pagaban un 8%, y después terminé perdiendo. Vos recién mostrabas el precio de los bonos que estaban paridad 50. Bueno, yo lo había comprado en 2018 al 100 y terminé vendiendo a 50, ¿no? Claro. Entonces, y digamos, ¿qué garantía hay de estas inversiones que generan la bolsa, ¿no? Eso por un lado. Ok. Eh, También te lo pregunto por Mercado Pago, por ejemplo, que son las cuentas que son cuentas remuneradas, que me paga el fin de semana, si eso lo recomendás o si recomendás más una caución y demás. Por otro lado, mi problema puntual es que, a ver, cuando yo invierto, yo tengo balance, ¿sí? Lo termino vendiendo. Ok. Llega fin de año o me voy de viaje o lo que sea y termino liquidando lo que tengo. No me resulta para un ahorro a largo plazo, si bien yo entiendo el concepto que hablaste de acciones, pero nada, como que no me duran. ¿Sí? Sí, lo que me dura es cuando yo compro dólares y me los llevo a la caja de seguridad, o no los toco. Pero cuando tengo invertido, digamos, antes o después, no logro que se acumule más de un año y pico, que me lo termino vendiendo para tapar un agujero, o por un viaje, o por lo que sea. ¿Qué me recomendás en ese aspecto? O Melina y demás, ¿no? Esas son las dos preguntas. Ok, arranco por la primera, la de la garantía. Y era cierto que en 2001 había como una crisis, ¿no?, importante, se temía por la caja de seguridad, no sé si abrieron alguno, ¿no? Yo era un chico, no me acuerdo. Este, pero digamos, la bolsa es de las pocas cosas que no se atrevieron a tocar, ¿sí? Toda la plata que uno pone ahí no es que quede en la empresa y en el broker que uno elige, queda en caja de valores, que es una entidad aparte, ¿sí?, regulada por el gobierno. Y creo que hasta lo más seguro, incluso más seguro que una caja de seguridad. Como te decía, en las crisis ni se atreven a tocar eso porque justamente la plata que hay en bolsa vendría a ser un poco técnico el concepto, la oferta de crédito, ¿sí?, a nivel país. Entonces, si se animaban a tocar eso, hubiera sido incluso peor la crisis todavía. Entonces, nada, quédate tranquilo, si vos invertís en bolsa, está más seguro que en cualquier otra cosa, en cualquier otro banco, además. ¿Sí? Y la otra, no sé, Meli. Sí, una ayuda, un consejo. Es un poco lo que yo explicaba de manejar, de definir los objetivos y de manejar distintos tipos de ahorro según esos objetivos. Vos me decís que no podés pasar el año con tus inversiones, con tus ahorros, ya sea para un viaje, para una emergencia, para lo que sea. Está bárbaro. Seguí haciéndolo, pero una parte de lo que vos destinás al ahorro, empezá a trabajarlo con otro instrumento distinto, con un seguro de retiro, con un plan de ahorro, que lo empezás a trabajar más a largo plazo. Y vas haciendo las cosas paralelamente. No está, a ver, somos seres de consumo. Vivimos para consumir, o sea, y no está mal, porque no está mal, pero tenemos que empezar a planificar y empezar a pensar a futuro y trabajarlo paralelo. Lo que es el consumo, yo ahorro para mis vacaciones, ahorro para una emergencia y también empezar a trabajar a largo plazo con otro tipo de instrumento que no te sea tan líquido, porque lo que tienen esto de que vos estés trabajando con balance es líquido, vos lo vendés, lo tenés, no sé, en 24, 48, 72 horas, corregime Cristo si no es así, lo tenés disponible para usarlo para una emergencia, para un viaje, para lo que sea. Los que son los seguros de ahorro, de retiro,
que están pensados a largo plazo, vos no tenés tanta liquidez al principio. Entonces no lo vas a poder monitorear nunca. Entonces, para estos casos, es la herramienta ideal que te va a ayudar a planificar a largo plazo. Mismo también te agrego, estos fondos de retiro muchas veces invierten en fondos que directamente esos fondos invierten en renta variable, ¿sí? Pensando en el que sea más rentable a futuro. Exacto. Es una herramienta que te ayuda a vos a disciplinarte, si querés. Si no Exacto. tenés esa constancia, que capaz lo que te estaba faltando. Pero bueno, Y que te hace un poco más prolijo, porque donde vos vas a definir, porque capaz decís, bueno, yo, no sé, tengo los gastos del mes, no estoy diciendo que sea tu caso, Martín, ¿no? Pero es el común de, de lo que vamos charlando con la gente. Yo, me entra plata, cobro mi sueldo, gasto y lo que me sobra lo ahorro. Hay gente no, que es muy disciplinada, que lo hace al revés. Primero separo lo que es mi ahorro y después gasto, por así decirlo. Esto te va a ayudar a decir, bueno, yo defino un monto fijo por mes, que yo después lo puedo pagar, no sé, a través del débito bancario o tarjeta de crédito, y todos los meses yo regularmente voy a tener ese aporte. Que después, bueno, vos lo podés subir, lo podés bajar, pero te van prolijando. ¿Sí? Entonces, es como decía Cristo, es la herramienta ideal para el que no tiene esa disciplina pensada a futuro, a largo plazo. bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces recuerda que esto le va a quedar grabado, se lo vamos a enviar por mail y lo van a poder ver por una semana, ¿sí? Así que bueno, espero No, que... Sí, ay, perdón. Yo solamente quería agradecerles que fue muy clara la charla y el aporte de todos, así que para repensar entonces el futuro y para transmitírselo el legado a nuestros hijos y nietos desde chicos para que lo pongan en práctica, ¿no? claro, también. Bueno, muchas gracias. Ya que mencionas eso, ahora se va a poder invertir, menores van a poder abrir cuenta de inversión, ¿sí? Y se va a empezar a hacer una materia, ¿no? Sí, a partir del año que viene, en todos los colegios de Capital, por ahora, públicos y privados, en el secundario van a empezar a tener educación financiera. Lo logramos. Muy interesante. Así que sí, para que los pequeños no cometan nuestros errores financieros. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Así que nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda igual nos pueden escribir a mí o a Melina, o si quieren tener un asesoramiento personalizado también lo pueden hacer. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Que terminen muy lindo el día. Muchas gracias. Muchas Luego. gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.